nuevamente, agradeciendo la oportunidad de poder dialogar a la distancia con ustedes. Decía que no me voy a dedicar a hablar de la pandemia, excepto los efectos o las implicaciones que ello tiene en la teleeducación, educación a distancia, educación desde el confinamiento, como quiera llamarle cada uno de ustedes. Por lo general no me gusta establecer demasiadas distinciones respecto a eso, porque al final nos perdemos y por ver el bosque no reconocemos los árboles. Quiero entonces partir planteando respecto a la mediación, que es el tema y los alcances que tiene este contexto de la pandemia, señalando que no podemos confundir educación y escolarización. Varios de ustedes ya me lo han escuchado decir varias veces. El proceso educativo es connatural al ser humano. El ser humano simplemente fluye en el proceso educativo. Bien, estaba planteando que es necesario diferenciar mucho entre lo que es naturalmente un proceso educativo de lo que ha devenido y se ha convertido en la escolarización. La escolarización es una expresión limitada y bastante imperfecta de la natural propensión a aprender y a enseñar de todos los seres humanos. El ser humano necesita aprender. Por lo tanto, estamos dotados para ello. No hace mucho leía que nuestro cerebro, el cerebro de un bebé, es capaz de procesar 11 millones de bits de información. Estamos dotados. Esto es importante que lo comprendamos. ¿Lo podemos someter a prueba? Por supuesto que sí. Pero sí que tenemos que tener en mente que fluimos en el proceso de aprender y de enseñar. Segundo, enseñar es asombrar con un misterio. Y esa es tarea de quien educa, una maestra, un profesor, quien sea, la mamá, el abuelo, quien sea, tiene que asombrar al educando con aquello que está enseñando. Lo tiene que transformar en misterioso, nada más que eso. Y preguntarle, por ejemplo, ¿y tú por qué crees que cae el agua? ¿Quién la atrae? ¿Y por qué el agua no se va para arriba? Un tiempo después le dirán, pero el agua está hirviendo y ahora se va para arriba. ¿Qué es lo que pasó? De tal manera que esa provocación deja inquieto al educando y le va a ayudar posteriormente a intentar encontrar una respuesta. Entonces, educar, es enseñar asombrando con algo misterioso. ¿Y qué es aprender en este sentido? Es intentar revelar ese misterio. Tan sencillo como eso. Y en el proceso, sin ninguna duda, que van a haber confusiones, van a haber errores, van a haber distinto tipo de alteraciones, que en la escuela desafortunadamente se castigan, con lo cual terminamos castrando la curiosidad innata del ser humano y su enorme capacidad de establecer relaciones. Esto como punto de partida. ¿Qué hace el educador entonces? El educador provoca y el educando pues se mete en esa provocación. Para eso da lo mismo que estemos en un aula a que estemos conversando de esta manera. Sin ninguna duda que hay diferencias y diferencias radicales. Pero no olvidemos que por miles de años el ser humano conversó con el otro. Y eso no lo hemos perdido. ¿Qué pasó? Disculpe, decía que por miles de años los seres humanos conversamos con el otro. La imprenta se inventó hace muy poquito tiempo atrás. Por lo tanto, no teníamos acceso a información escrita. Hoy día hay una superabundancia de información escrita. Y eso puede llevar a que muchos educadores rellenen las páginas de sus estudiantes
con archivos digitales. Y eso no es enseñar. Enseñar no es tapar al otro con información, es mostrarle muy poquito para dejar la curiosidad. ¿Y qué será esto? Eso es. El educador, él es un mediador. ¿Y qué significa que sea mediador? Significa que esta persona ayuda al educando a recibir, a procesar y a comunicar la información. Le ayuda a mirar. Los niños y las niñas están dotados para mirar, oír, etcétera, muy bien. Momentáneamente podemos dejar aparte, pero no olvidarnos de los que tienen alguna necesidad educativa especial. Porque ahora a mí lo que me interesa es el planteamiento general. El educador tiene que ayudar al educando a escuchar bien, a captar la sutileza de cuando yo percibo que una persona me está hablando con ironía y cuando percibo que esa persona me está hablando con amabilidad. ¿Cuál es la diferencia? O como una vez con Emilio Faibre, que está aquí, conversábamos con el director de la carrera de gastronomía de la EURO. Y le planteábamos a él que perfectamente le puede preguntar a sus estudiantes cuando están cocinando un plato, que le dé 3 razones olfativas de por qué ese guiso está quedando bueno. 3 razones olfativas, de tal manera que obliga al estudiante a discriminar olfativamente. No basta que diga que esté bueno, sino que cómo huele lo bueno. Y ahí yo le planteo un desafío enormemente difícil. Y para eso no tengo que estar con el estudiante, les puede estar a miles de kilómetros de distancia. Porque yo le digo, mira, lo que estás cocinando en la casa, descríbemelo olfativamente. Le puede complejizar más tarde diciéndole, y ahora, dame 3 razones visuales de por qué el plato está quedando bueno. Y la chica tendrá que mirar el guiso, lo observa y tendrá que empezar a discriminar qué es lo que hace creer a ella que el guiso está quedando preparado. También puede buscar razones gustativas por las cuales el plato está bien preparado. Mediar es nada más que provocar al otro y ayudarle a recibir la información. Eso es lo que se llama la fase de entrada de la información, en que yo recibo. ¿Y cómo yo recibo? Porque tengo que percibir, porque tengo también que explorar sistemáticamente. Y para explorar sistemáticamente tengo que nombrar qué es lo que estoy viendo, para darme cuenta que la zanahoria va a tener un sabor distinto al de la cebolla. ¿Y cuál es cuál? ¿Cómo lo nombro? Por eso es que una de las fallas más radicales que tiene la escuela es que a los escolares no les regalamos los profesores vocabulario para nombrar la realidad. Y la realidad tiene miles de dimensiones. Baste que nosotros observemos el vocabulario especializado de cualquier profesión. No se puede ejercer una profesión sin el vocabulario especializado. Por lo tanto, hoy día los infectólogos no están hablando con vocabulario especializado y tienen que preguntar y tienen que explicárnoslo, porque si no, no entendemos. ¿Lo necesito yo en mi día a día? No, pero es bueno que sí yo lo sepa. Entonces el mediador le ayuda al educando y le dice, mira, esto se llama ánfora. ¿Y por qué un ánfora es distinto de un vaso? Explícame tú, ¿por qué es distinto un ánfora de un vaso? Y el chico tendrá que referirse al material de que está hecho, a la forma que tiene, al sonido que yo puedo sacar. ¿Puede ser así? Claro. Asombrar es colaborar con el otro para que no se sienta apabullado, aplastado, sino para que el otro descubra la riqueza de la sutileza. Eso que está ahí que no lo había visto, pero que el que sabe, sí sabe.
Entonces el chef de cocina simplemente entra a la cocina, huele y encuentra que todo está muy mal. Él descubre, él se da cuenta, pero comete un error esa persona si reprueba al estudiante y el estudiante no entiende sino solo que el plato no está bueno. Porque ahora tiene que saber por qué no le resultó, o por qué el tejido está feo, o lo que fuera la razón. Mediar también significa, cuando yo recibo una información, es ubicarme espacialmente, donde yo estoy parado. Y si me ubico espacialmente, me ubico también temporalmente. Entonces yo estoy haciendo distinciones siempre de que el aquí y el ahora, el ayer y allá. Pero ¿dónde era allá? Entonces yo le ayudo a mi educando a observar el espacio, para que él sepa algo tan sencillo, si se está acercando a la meta o todavía no se acerca a la meta. Como quien mira una dirección de una casa para saber si va caminando en la dirección correcta o en la dirección incorrecta. Así de sencillo. Y el espacio tiene varias dimensiones. Entonces, no solamente es longitudinal, también tiene altura. Y yo le muestro una fotografía y le pido que observando la foto, esta chica, este chico, sea capaz de decirme a qué hora más o menos fue tomada la fotografía. Como no está impresa la hora de la toma, tendrá que mirar la foto. Y a lo mejor inicialmente me dice, ¿y cómo sé? Yo sé que hay indicadores, porque la foto está al aire libre. Y entonces hay sombra. Y si no hay sombra, pues también es un indicador. Entonces yo conduzco como educador, mediador, la mirada del niño hasta que descubra la sombra. Si yo se la digo, le quito, le privo de la posibilidad de descubrirla. Ahora, si anda muy perdido, por supuesto, se la mostraré, porque tengo que ayudarle. Pero inicialmente yo le muestro aquello. Y cuando descubra la sombra, le pido que compare esta sombra de esta foto con la sombra de esta otra foto. Una es más corta y la otra es más larga, para que él establezca la distinción de la posición del sol. Empieza a comprender la espacialidad, el lugar que su cuerpo ocupa en el espacio. Hoy día se habla de distancia social. Una expresión que es correcta, porque todos los seres humanos siempre hemos usado distancias sociales en ambientes públicos. Y muchas veces en los supermercados las personas usábamos el carro para separarnos del resto. Pero hoy día estamos forzados a implementar una distancia social más amplia. Y yo puedo trabajarlo con el estudiante perfectamente y sacar un montón de inferencias. ¿Cuánto tiempo me demoro en acercarme a la otra persona? Caminando con lo que llamamos acá en Chile el paso de pulga, que es un paso y el otro paso pegadito al anterior. ¿Cuánto me demoro? Muy poquito, 1, 2, 3 segundos. Listo, muy bien. Le hago al niño calcular. La distancia del carro del supermercado, ¿cuánto mide el carro? No, no me diga aproximadamente 90 centímetros o 120 centímetros. ¿Cómo lo mide si no tiene un centímetro? Le pido entonces que él codifique un criterio y me diga la palma de mi mano. Perfecto. ¿A lo largo o a lo ancho? Le digo yo. Simplemente para presionarle a que sea específico en la expresión que él va a usar. Entonces voy a usar una palma de mi mano a lo largo. Perfecto. Después le digo, yo voy a usar la mía, pero la tuya son 5 y la mía son 4 palmas. ¿Cómo establecemos un criterio? Eso es mediación. Lo mismo con la temporalidad. Para calcular cuánto tiempo, por ejemplo, destinaron ustedes a la presentación de nosotros. Para mí, exagerado. Porque ¿qué es más importante? ¿Escuchar qué hemos hecho en la vida o escuchar lo que hoy día podemos decir?
No solamente para escucharnos a nosotros, sino para poder escucharle a ustedes. ¿Cómo manejamos la temporalidad? En los países, en Alemania, por ejemplo, se dice que si usted no llega puntualmente a la hora, pues no lo reciben. Los latinos tenemos una laxitud del tiempo que tiene aspectos muy valiosos y otros que son negativos. También yo le pido a mi alumno que ya no mire el objeto y que ahora me lo describa. Le digo, descríbeme lo que viste. Ah, sí, habían árboles. ¿Cuáles? Ah, es que no sé. Trata de describirme cómo es el árbol. ¿Con un ramaje muy ancho o un ramaje muy cercano al tronco? ¿De qué color era el tronco? Habían aves. Sí, las escuché cantar. ¿Y cómo era el canto? Yo le pido que traiga a su memoria, en este momento, a su presente, lo que escuchó, lo que palpó, lo que olió. En fin, los ejemplos ustedes los van cambiando, pero lo importante es que yo provoco en el otro la necesidad de que conserve la imagen del objeto lo más clara posible. ¿En dónde? En su mente, porque va a relacionar. Entonces más tarde él me puede decir, es que me encontré con unos pinos allí en el camino. Y yo le digo, ¿y cuántos? ¿Y a qué distancia estaban? ¿Pudiste caminar entre ellos o no pudiste caminar entre ellos? Le hago observar la realidad. No solamente me dice, me encontré con árboles o habían perros en la calle. ¿Qué perros? ¿Qué nombre de perros le pueden dar? ¿Y cómo diferenciamos los ladridos? Y en eso escucho una ambulancia. Y le digo, a ver, escuchemos. ¿Bomberos? ¿Policía? ¿Servicio de salud? Ah, es que no sé. Escuchemos, vamos a la ventana, miremos. Una ambulancia. ¿Cómo suena la ambulancia? ¿Cómo suenan los bomberos? Más tarde, en cursos avanzados de física, le preguntaré cuántos decibeles y por qué. ¿Por qué son tan sonoros? Para que los escuchemos. Hasta los que andan con audífonos. Entonces voy de lo más simple a lo más complejo, problematizando, pero siempre ayudándole. Nunca, o tal vez, casi nunca, y mostrándole que no ha comprendido. Es tarea del educador cautivar la atención del alumno. También el alumno tiene responsabilidad, pero no hablemos de la responsabilidad de ellos, sino la de nosotros. Después yo le digo, ¿cómo organiza la información? Dime, por favor, ¿qué es lo que está en el comedor de tu casa? No vayas a mirar. Dime lo que hay. ¿En qué posición están? O descríbeme el living o el dormitorio tuyo. Recréalo, mentalmente recréalo. Y ahora organiza la información. ¿Qué es lo menos importante y qué es lo más importante? Si yo te dijera de todo lo que está en la mesa en el comedor, quédate con lo que es indispensable para que tú comas. El chico o la chica va a tener que usar ejemplos y decirme, bueno, necesito algo donde poner la comida. Ya, muy bien. Entonces la lámpara la sacamos, no sirve. Y le permito a él que él invente una jerarquización. Y después la discutimos, las conversamos. Y establecemos las prioridades. Hoy día en Chile, con la pandemia, nos hemos dado cuenta que la gente con dinero hace lo que quiere. Pandemia, no se puede salir de Santiago. Pues hubo ricos que salieron en avión y en helicóptero. Y después dijeron, bueno, es que pensamos que de esta manera no entendieron lo que era
estar confinado por la pandemia. Claro que lo entendieron. Pero ¿cómo organizan la información? Vean ustedes que aquí están los valores, en todo lo que hemos estado planteando. Y por último, en esta entrada de la información, yo le pregunto amorosamente, ¿estás seguro que tienes todos los datos que precisas para trabajar? Si tú vas a hacer un guiso, el que sea, ¿tienes todos los ingredientes? No vaya a ser cosa que cuando estés preparando el guiso, te des cuenta que no lo puedes hacer porque no tienes papas. Precisión y exactitud en lo que precisa. El nivel de complejidad que yo le voy a exigir va a depender de la edad, de su maduración, de su acervo cultural. Otra fase es la fase que se le llama de elaboración, en la cual la persona empieza a transformar los datos en información. Todos los ejemplos que yo di anteriormente ya estaban mezclando las tres fases de entrada, de elaboración y de salida de información. Pero ahora voy a ir mencionando algunas características, ¿no? Cuando yo estoy trabajando los datos que el alumno recabó, que yo estoy entregándole en mi clase, en mi sesión, y para la cual preparé a lo mejor un PowerPoint, o a lo mejor estoy usando algún trozo de película, o a lo mejor le estoy mostrando un par de imágenes o sonidos, yo lo que quiero es que el niño, o el doctor, el candidato a doctor, sea capaz de percibir y definir el problema. Todos los que hacemos investigación sabemos que la parte más difícil de una investigación es definir el problema. Entonces, yo le puedo decir, bueno, ¿por qué la pandemia es un problema? Y les garantizo, no sé qué porcentaje de la población mundial no tiene idea. Lo terrible de esto es que hay jefes de Estado que tampoco tienen idea. No han logrado definir y definir, digamos, en qué consiste el problema. ¿Cuál es el problema del coronavirus? Junto para definir el problema, el educando necesita seleccionar de toda la información que tiene qué es lo más relevante. Y hoy día tenemos que el Ministerio de Educación chileno está perdido. Un día dice que van a volver los estudiantes a clase, otro día dice que por ahora no, pero que sería bueno que volvieran. Otros le dicen, pero ¿y entonces qué protección van a tener los niños? Decían antiguamente los vamos a vacunar a todos, después se descubrió que no tenían las vacunas. Es decir, imprecisiones totales, porque están elaborando mal. No saben cuáles son los elementos centrales que tienen que tener. Ayer, afortunadamente, del Ministerio de Educación dijeron que hoy día los profesores no tenían que preocuparse de pasar todos los contenidos del programa, porque tienen a los niños sobrepasados. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es ayudarles a encontrar lo más simple y que los profesores dialoguen. Y según el nivel, los profesores se pongan de acuerdo y digan, mira, por ejemplo, en secundaria, o en el nivel que sea, tenemos que enseñar física, tenemos que enseñar historia, tenemos que enseñar filosofía, física, etc. Esos profesores tendrían que conversar qué es lo común a todas esas disciplinas y cuál es el elemento que todos van a trabajar simultáneamente para que el estudiante comprenda lo básico, lo común, y después le agregue la especificidad. Entonces, ¿cuál es la información relevante de cualquier proceso? Usualmente no sabemos distinguirla, no la encontramos, no sabemos, y tenemos que saberla. Yo tengo que tener en mí una interiorización con una representación mental de ese fenómeno, porque yo lo tengo en mi cabeza, ya no necesito estarlo trabajando.
pueden preguntarle ustedes a quien quieran, excepto que no sea médico infectólogo, qué pasa cuando el virus ingresa en mí y por qué me enferma. Es tan invisible a la vista nuestra que lo podemos respirar y no nos percatamos. Puede entrar por nuestros ojos y no nos percatamos. ¿Y por qué nos hace daño? No lo sabemos. ¿Qué más tenemos que tener? Flexibilidad para no creer que lo que yo pienso es necesariamente la verdad. Y hoy día muchas personas confunden ser, ¿cómo decir? Ser asertivo con imponernos cosas. Tengo que interiorizar, representar mentalmente y tengo que ser flexible. Tengo que tener una amplitud mental para encajar esto en distintos contextos. Se nos dice, hay que guardar distancia de por lo menos 1 metro. Y en las casas de los sectores populares donde 10 personas viven en 40 metros cuadrados, ¿cómo? Y hasta ahí llegamos. Que ojalá mantengan la distancia, que es imposible. Cuando dijeron que los escolares chilenos tenían que volver a la escuela, dijeron, ¿y qué van a hacer cuando un niñito le saque por jugar la mascarilla a su compañero? Es que lo van a hacer, porque son niños. Es que tienen que entender, y ahí caemos en el deber ser de la escolarización, que suponemos que porque algo debe ser, no somos capaces, lo vamos a cumplir. Y así también, en esta elaboración, organizamos esta información, comparamos esto con otro fenómeno. Y tengo que usar mucha analogía para que el otro me pueda entender. Y generamos razonamientos hipotéticos, que para mí es una maravilla. Si esto, entonces ¿qué? Entonces yo juego con los niños, hago experimentos mentales con ellos. Si esto fuera así, ¿qué pasaría? Y vamos usando imágenes. Ayer el presidente Bolsonaro se mandó una falacia impresionante. Dice, tendríamos que cerrar las fábricas de automóviles, las industrias de automóviles, las fábricas, porque hay accidentes de tránsito. Lo dice para argumentar que la vida hay que seguir haciéndola normal. Resulta que el tránsito está regulado, pero el medio en que se transmite el coronavirus no está regulado. También tengo que ayudar para que mi alumno procese bien la información, que maneje evidencia lógica, que me dé argumentos. Argumentos lo más sustentado posible. Y por lo general el argumento más sustentado es el argumento científico, producto del positivismo. Tengo que presionar al alumno que me lo dé. Es que mi abuelita dice, muy bien, que lo diga la abuelita, pero que me diga por qué se enfermaron tantos miembros de su familia. Yo tengo que ser muy cuidadoso para no provocar en el alumno una vergüenza social. Y finalmente le ayudo a mi estudiante en esta elaboración a que clasifique la información y que la clasifique con su taxonomía. ¿Por qué tengo al niño que imponerle la taxonomía científica cuando la está estudiando? ¿Qué es lo que me importa a mí? Que aprenda a organizar. Si se equivocó, no importa, porque el día de mañana va a modificar los criterios de organización y va a llegar a los correctos. Ahora, queda una última fase, que es cuando el educando comunica lo que sabe. Cuando yo le digo, a ver, Jacinto, dime, cuéntame, le tengo que ayudar
a que sea capaz de organizar de manera muy explícita su mensaje. Que descubra qué va primero, qué va segundo, qué va tercero. Que sea capaz de proyectar relaciones virtuales, que las tiene en su cabeza y empieza a unir. Y yo le hago una pregunta sutil y le desordeno el naipe. No para reprobarlo, por supuesto. Es simplemente para ver cómo él reorganiza la información a partir de esas nuevas relaciones virtuales. Y algo importantísimo, que se exprese con el vocabulario específico. Pero él va a aprender a usar el vocabulario específico solo si escucha a los adultos hablando ese vocabulario. Si solamente una palabra la aprende en la clase de biología y nunca más la escucha, evidentemente que no la va a aprender. Por lo tanto, el profesor tiene que hablar con el vocabulario adecuado, pero usando sinónimos. Entonces, usa la palabra adecuada, bifurcación, dice el profesor. Y también le dice, mira, una bifurcación es cuando tú vas caminando y hay un camino a la derecha y un camino a la izquierda. Le enseña, le aterriza la palabra. Ah, y le dice vi. ¿Y por qué vi? Y el niño le dice, ah, lo vimos en otra palabra y significa dos. Y a lo mejor el niño le dice, profe, ¿y por qué es bifurcación y no bifurcación? Y si a mí me lo preguntaran, le diría, mira, no tengo idea, déjame, le voy a preguntar al profesor de castellano o voy a buscar por algún lado la información. Tengo que darle confianza a mi estudiante para que esté tranquilo, así, desinhibido, comunicando su respuesta, que no esté nervioso. Tengo que permitirle aquello. También que sea preciso y muy exacto en lo que me está diciendo. Porque yo le estoy preguntando a qué hora va a llegar. Y a la hora que va a llegar, me puede decir, mira, entre las 3:30 y las 4 de la tarde. Perfecto. Y no que me diga, mira, es que depende, que sea mucho tráfico, que sea esto, lo otro. Entonces yo no sé, le digo, yo no puedo estar todo el día esperándote. Tiene que tener una respuesta muy precisa. O cómo me dirías tú el peso de esta silla. ¿Cómo lo medirías? ¿O cuánto crees tú que pesa? No me puede decir 5 gramos, tampoco me puede decir 90 kilos. Tiene que ser preciso para que yo pueda organizar. Y decirle, mira, este mueble tú lo podrás poner en tu pieza, y él tiene que mirarlo, cubicarlo y decir, no va a entrar. Pero con precisión. ¿Y por qué no va a entrar? Ah, porque el ancho del mueble son 90 centímetros y mi puerta tiene 80. Perfecto. Yo sé que no. Transporte visual significa que el estudiante es capaz de visualizar mentalmente y entregarme imágenes que a mí me ayudan a entender lo que no me está mostrando. Hoy día a mí no me gusta tanta proliferación de herramientas tecnológicas virtuales porque estamos atosigando al estudiante con tanta información que después no sabe qué es lo que tiene que ver. Bien, voy a terminar aquí y hago un resumen. Educar en pandemia o fuera de pandemia es exactamente lo mismo. Es asombrar con lo que yo he convertido en misterioso e invitar a mis educandos a que sean personas que develen aquello. Por ejemplo, ¿por qué me está escuchando el chico en la clase física? ¿Cómo llega mi sonido a sus oídos? ¿Cómo llega? Y ahora, ¿cómo ustedes me están escuchando? Es el mismo principio, pero hecho de manera distinta. Para ayudarlo, yo me tengo que ocupar en saber entregarle datos que él va a transformar en información y me la va a organizar de alguna manera. Eso sería, colegas.
Muchas gracias. Buenos días, tengan todos y todas. Bueno, ya que estamos hablando, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, ya que Totalmente. estamos... Perfecto, gracias. Ya que estamos hablando de esta coyuntura en la cual el COVID-19 nos ha puesto a todos y a todas, yo creo que una de las primeras cosas fue que nos enviaron repentinamente a la casa a repetir lo que hacemos en la presencialidad, en la virtualidad, a muchas personas sin más, ¿verdad? Sin haber siquiera, haberse alguna vez preparado para trabajar en los entornos virtuales que tienen algunas, aunque tienen diferencias, el tema es que terminamos haciendo las cosas exactamente igual. Como dice un amigo mío, digitalizamos el fracaso del sistema escolarizado justamente en los medios virtuales. Hacemos exactamente lo mismo, pero para mí digamos, de los problemas es que ante esa vorágine de recursos que hay, también muchas veces no se sabe por dónde empezar, por decirlo así. Yo creo en la mediación pedagógica y la mediación pedagógica, lo más importante es el interlocutor. O sea, una educación basada en el sujeto aprendiente, que se hace el tratamiento de los contenidos para el sujeto aprendiente, y en realidad nosotros más bien generalmente solemos hacerlos basados en el sujeto enseñante, ¿no? O sea, en la persona que enseña. Y como dice Paulo Freire, vemos la educación como un tema de narración. Entre mejor narrador seamos, mejor educadores somos, ¿verdad? Cuando en realidad se trata de hacer experiencias de aprendizaje, que de eso se trata justamente el tema, ¿no? Básicamente, yo por eso siempre, y vi que Fabio lo incorporó por ahí, siempre que hablo de mediación pedagógica, escribo en un pizarrón la palabra impartir y le quito el im y le pongo compartir. A veces nos olvidamos que estamos compartiendo información porque la persona que está promoviendo el aprendizaje, o sea, el mediador o la mediadora que es la promoción del aprendizaje, en realidad también es un aprendiente más del sistema. Una de las cosas que a mí, digamos, hay dos cosas que veo yo en esto. Una es el excesivo, por decir así, el excesivo deseo administrativo de tener el control en los procesos de enseñanza. Y voy a hacer la aclaración. Yo sé que Carlos, que está ahí, Carlos, un saludo, hace tiempo no nos vemos. En su obra, él habla de una diferencia entre la escolaridad o la escuela y la educación, ¿verdad? Nosotros acá en Costa Rica lo decimos entre la enseñanza y el aprendizaje, pero hablamos en el mismo sentido, ¿verdad? Sencillamente, el control tiene un problema que está escrito en mediación pedagógica y es que hemos industrializado la educación. O sea, la educación como la vivimos, o la enseñanza, o la escolarización como la vivimos, se basa en tres procesos que son los mismos que de cualquier empresa básica: planeamiento, ejecución y control, y de una manera lineal. Evidentemente, el castigo del error, visto desde el punto de vista administrativo, viene porque en la fábrica no se pueden cometer errores. Y entonces la escuela nos enseña a ser como el empleado de fábrica. Más o menos los niños y las niñas tienen que levantarse temprano, entrar a tal hora, cumplir con horarios, hacer las tareas, bueno, hacer los trabajos, obedecer a alguien y llevarse el trabajo para la casa. O sea, mediación pedagógica lo que dice es que uno de los riesgos de la mediación es la educación industrializada o la educación mercantilista, digamos. O sea, cuando nosotros realmente hacemos una masificación y pensamos en términos de currículum que todo el mundo es igual. Cuando uno piensa que todo el mundo es igual, lo que está haciendo es, está obviando al interlocutor. O sea, sencillamente en ese momento está diciendo que el entorno que el interlocutor tiene, la forma en la que vive, los problemas que está pasando, todos son iguales. O sea, no hay diferencia en eso y al no hacer diferencia, entonces ya el interlocutor es invisible. Por tanto, a la hora de hacer el proceso
de mediar, en realidad no se hace un proceso de mediar aprendizaje, se hace un proceso de enseñanza, se hace un proceso de narración. ¿Por qué? Porque simple y llanamente estamos tratando los contenidos de una manera objetiva, pensando que todo se va a comportar exactamente igual. Entonces, si el interlocutor es invisible, ese es uno de los primeros problemas que tenemos, digamos, cuando intentamos hacer mediación en cualquier tipo de educación, o sea, ya sea en la educación presencial o en la educación virtual, finalmente estos procesos se van a ver de la misma manera. Incluso hay una cosa interesante, porque los sistemas, digamos, ¿cómo les digo? Esto que explicaba yo de planeamiento, ejecución y control, los sistemas de LMS o Learning Management System, ¿verdad? Como Moodle, por ejemplo, como Blackboard, que son para educación virtual, están basados en el control. Ellos, por ejemplo, incluso se llaman así, sistemas de administración de control. O sea, se le da demasiada importancia a lo administrativo. Entonces, si ustedes ven, el Moodle va haciendo una bitácora mientras ustedes van trabajando, los sistemas educativos a los cuales ustedes están inscritos, la universidad, el colegio, la escuela, están pidiéndole constantemente bitácoras, constantemente evidencias, y entonces a veces maestros y maestras se ven superados y superadas por este problema, y entonces terminamos con llenar o atosigar a los sujetos aprendientes de cantidades tremendas de información, cantidades tremendas de contenidos, y en la hora de producir esos contenidos no estamos pensando en el sujeto aprendiente, no estamos pensando cómo es digamos, en el interlocutor, ¿verdad? Porque la pregunta es, yo he pensado si el interlocutor va a tener todo el tiempo para hacer tantas tareas. Y lo otro es el contexto y el entorno del sujeto aprendiente. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado en la Universidad de Costa Rica, donde yo trabajo, yo estoy en una escuela de arte, y nos ha sucedido que, eh, tenemos población, tenemos estudiantes que tienen situaciones complejas en sus hogares. O sea, probablemente la computadora está en la sala, es una para todo el mundo, el espacio es muy pequeño, hay niños corriendo, mascotas haciendo bulla, y la persona no puede sencillamente decir, voy a meterme en una clase virtual, aunque tenga computadora, internet y demás. Y esos son parte de los problemas que expresamos. También se está hablando ya de violencia que se ha aumentado dentro de los entornos de los sujetos aprendientes. Entonces, el sujeto aprendiente y su contexto es algo que también está fuera, digamos, de los sistemas de planeamiento o cuando basamos lo que hacemos en contenidos. El contenido es importante, por supuesto, pero nosotros también tenemos que pensar que hay que tener, como decía don Francisco Gutiérrez, hay que tener planeamientos flexibles. O sea, el planeamiento flexible, ok, perfecto, yo tengo un cronograma, tengo una cantidad de contenidos, pero también tengo que tener flexibilidad. ¿Por qué? Porque la vida es compleja y la escuela no. La escuela es mecánica y lineal. Entonces, en el sentido que la escuela es mecánica y lineal y no compleja, la escuela se separa completamente, digamos, de estos problemas que experimentan la gente en sus casas. O sea, y es parte integral de esto. Y la virtualidad lo exacerba, porque una cosa es que el estudiante asista al centro educativo, digamos, en condiciones similares, y otra cosa es que el estudiante ha sido movilizado para su casa en un entorno completamente de claustro, ¿verdad? Que también ocasiona cierto estrés, ocasiona también roces familiares, digamos, y entonces hay que flexibilizar eso. Entonces, cuando yo hablo de planeamiento, ejecución y control, ¿verdad? A mí esa parte del control me preocupa mucho, porque si a mí me hicieran hablar o me preguntan sobre educación virtual, digamos, la educación virtual del siglo XXI, vea que estamos ingresando a la tercera década del siglo XXI y asistimos a la escuela del siglo XIX, o sea, más o menos a la escuela de la segunda revolución industrial. Y entonces nos encontramos con un grupo de sujetos aprendientes que como lo dice Jenkins en su obra Convergencia Cultural, esos son prosumidores, gente que ya no solo se
conforman con recibir los contenidos y ya, sino gente que son prosumidores, producen y consumen contenidos. Entonces usted ve que es gente que ve un video, y voy a referirme a Carlos otra vez, porque Carlos Calvo habla también, él habla de la educación formal, la educación informal y la educación no formal. Que es una pregunta que luego me gustaría también hacerle a Carlos para que nos amplíe él, digamos, su pensamiento dentro de los entornos virtuales sobre estos tres fenómenos. Pero sí, digamos, ustedes saben que la Internet se da la educación no formal y también se da la educación informal, o sea, montones de youtubers dan cursos de toda clase de cosas y montones de personas dan sus cursos a través de estas redes virtuales y a veces vemos que son más exitosos que la misma escuela, digamos, dentro de lo que pasa, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me preguntan, digamos, de convergencia, Jenkins lo que decía, cuando hablaba de los prosumidores, es que el prosumidor, por ejemplo, llega a YouTube, ve un video y no se conforma con eso, comenta, pide que la persona amplíe, pide que la persona haga, le da sugerencias, o sea, estamos frente a en la parte digital, la gente está, en este momento, no se conforma con recibir la información, también ayuda a producir la información. Entonces, si yo llego con una escuela que piensa que la comunicación es emisor-receptor y simplemente yo narro, el estudiante apunta y repite en el examen las cosas que yo le digo, entonces, y el estudiante que tengo es un prosumidor, ¿dónde está la interacción? Entonces, ¿para qué llamo interactivos a los sistemas virtuales? O sea, ¿para qué llamo interactivos a los sistemas digitales? Y el otro problema está dentro del control. Cuando Jenkins y Scolari hablan de narrativas transmedia, por ejemplo, y hablamos, digamos, de que las nuevas lógicas en las cuales estos muchachos y muchachas están haciendo su parte virtual, significa que requieren de más de una plataforma. Yo sé que Carlos acaba de hacer una anotación en ese sentido, de que tampoco podemos atosigarlos de plataformas por todo lado, porque si no, no sabrán hacia dónde apuntar. Pero también, por otro lado, tienen cierta costumbre de usar al menos 2 o 3 de ellas de forma simultánea. La pregunta que yo me hago es, Moodle cada día se esfuerza más, por ejemplo, por incorporar más diferentes sistemitas y diferentes plugins y diferentes cosas, como es para que uno ponga, qué sé yo trabajo con un aula virtual que tiene un cuestionario de quién quiere ser millonario, por ejemplo, y que después una lección, y que luego un foro, y que esto y que lo otro, y la lista interminable de plugins es tremenda, pero todos con estresado en el control que está generando, demasiado estresado en la bitácora, y probablemente, o sea, como les digo, es posible que eso supere mi pensamiento en el proceso educativo, por decirlo de alguna manera. Para mí lo primero es la promoción del aprendizaje, es mediar para el aprendizaje, y la mediación pedagógica tiene 3 tratamientos. Uno es desde el contenido, o sea, desde el contenido es yo hago los textos para el interlocutor, o sea, con el lenguaje del sujeto aprendiente, de una forma que el sujeto aprendiente pueda hacer las cosas y que comprenda y que haga los ejercicios. Desde la forma, significa que tiene la forma es la expresión del contenido, o sea, la belleza con la que eso hace, con la que se hace el contenido, con la que se trata, va a hacer que la gente quiera más estar ahí y quiera más ver esos contenidos. Y desde el aprendizaje es un documento, yo llamo documentos vivos. Cuando nosotros trabajamos en un documento que concluye, que es concluyente, lo que pasa es decir que todo es lineal y que todo tiene un fin. Y en realidad los documentos, las investigaciones, la vida continúan. Eso sería caer en un determinismo tremendo. Yo diría más bien documentos vivos, documentos que más bien ellos hagan preguntas o inciten a continuar adelante, ya sea nosotros u otras personas con el tema, digamos, que se está investigando. Entonces, hacemos documentos muertos, no hacemos documentos vivos. Siempre tratamos de hacer un objetivo para demostrar que se puede cumplir y que además puede concluir, que es otra, digamos, de los problemas que expresamos. Por ahí, entonces, digamos,
el problema que yo le veo más que todo en este momento a la virtualización en caso del COVID es que los errores que cometemos en el aula los llevamos a la virtualidad. Dos, generalmente no nos hemos preparado para virtualizar, que es otro, digamos, de los problemas también. Y tenemos contextos nuevos, contextos emergentes, contextos de claustro en los hogares de los muchachos y las muchachas, y eso trae ciertas condiciones de estrés, de roces familiares, digamos, que no están metidos en los programas. Evidentemente no están metidos en los programas, porque los programas siempre van a considerar que las condiciones son habituales. Incluso yo, por ejemplo, que estoy en una escuela de arte, un problema ha sido salir a la calle y comprar materiales. Por ejemplo, por la forma de restricción que hay en Costa Rica, hay tiendas de materiales de arte que estuvieron cerradas por un montón de tiempo, por ejemplo. Entonces, incluso hay ciertas lecciones que hasta para conseguir los insumos, para dar las lecciones, las clases, ni siquiera están disponibles, ¿verdad? Entonces, no es que yo esté diciendo que las cosas como están sean del todo mal. El tema para mí es a qué le prestamos atención. Yo uso generalmente una pregunta básica para casi todo. ¿Dónde está tu corazón? O sea, yo siempre la pregunta que me hago es ¿dónde está mi corazón? Que es justamente a qué le estoy prestando atención, dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y eso es interesante porque si para mí lo más importante es entregar cuentas, entonces los estudiantes y el acto educativo, ¿dónde lo estoy dejando? Pero si yo más bien me preocupo por que el acto educativo sea maravilloso, voy a tener un proceso fluido, un proceso que está trabajando y la gente que siente el amor, sobre todo. La educación para mí es un tema también de relaciones. O sea, cómo me relaciono con los sujetos y las aprendientes. Entonces también es una cosa, digamos, de relaciones. Entonces, si el acto educativo se convierte en experiencias de aprendizaje que promueven en el educando autónomamente, o sea, el acto de querer aprender, o sea, promueven el acto de aprender en el sujeto aprendiente, entonces yo creo que todo va a fluir y las horas se van a dar, los tiempos van a pasar y al final la bitácora va a salir bien. O sea, el tema es dónde está tu corazón, es una pregunta que uno tiene que hacerse tremendamente. Y a mí que me ha pedido Fabio que hable de sujeto interlocutor, el sujeto ciberinterlocutor, el tema que tenemos una generación que está usando, o sea, yo digo, no usan las redes sociales, las habitan, eso es una cosa interesante, las habitan, ya justamente en ellas están, ya hay gente que hace compras por Facebook, lee las noticias, inclusive en el rango de prioridades, las redes sociales, cualquier community manager o publicista de redes sociales sabe que las redes sociales están en este momento más efectiva que la radio y que el periódico y que se da al mismo nivel que la televisión. Entonces, ¿qué pasa? Están viviendo en vidas sociales, en redes sociales, son personas que no basta con ir al cine a ver la película de Pokémon, los están cazando con un celular en los parques, se compran una camiseta, se leen un libro, ven un video del muñequito no sé, en YouTube y además lo comentan. O sea, son gente que está acostumbrada a producir, a producir. Entonces, si yo salgo hacia un sujeto ciberinterlocutor, que es un prosumidor, que está acostumbrado ya no solo a recibir información, sino a producir, o sea, donde su paradigma de comunicación no es emisor-receptor, su paradigma de comunicación es los dos dialogamos, ambas partes conversamos y ambas partes producimos. Entonces el acto educativo se vuelve en una cosa autoorganizada donde emerge nuevos conocimientos colectivos, o sea, la construcción colectiva de conocimiento es tremendamente importante, ¿verdad? Es tremendamente importante, porque entonces significa que todas las personas que estamos inmiscuidas en el proceso educativo, estamos en este momento participando activamente de esa construcción de conocimiento. Entonces ya no es el profesor narrador, los otros que escuchan y repiten, y en eso vuelvo a nombrar a Carlos, ¿verdad? En su vasta obra habla sobre eso, sobre que la escuela repite y repite y repite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la escolarización está planteada en, ¿cómo es?
O sea, lo que dice él es que la educación trabaja con relaciones posibles. En cambio la escuela hace relaciones que están pues predispuestas, ¿no? Que están, digamos, desde antes, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que ver es abrir el mar de posibilidades en realidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué? Porque basamos la educación en objetivos y los objetivos tienen fin, tienen final. Hay que basarse en problemas. Ya Carlos lo dijo ahora más temprano. Lo que pasa es que el problema existe. El problema no es una suposición, no es una cosa que yo estoy, digamos, tratando de ver dónde existe. No, el problema existe. Lo que hay que hacer es identificarlo y plantearlo y buscar posibles soluciones. Ahí es donde opera la complejidad, digamos, de los actos educativos, ¿verdad? Entonces, si mi sujeto ciberinterlocutor de la tercera década del siglo XXI es una persona que lo que quiere es producir, lo que quiere es interactuar, y tengo sistemas interactivos o llamados interactivos, si es que se quiere ver así, no me parece posible que yo esté pensando en este momento en que la comunicación es emisor-receptor. Para esto también evidentemente uno tiene que huir al ego del profesor, o sea, a creer que yo soy el que sabe y el otro es cómo es el que recibe, porque a mí me ha pasado, yo estoy en un curso en la universidad presencial, llego y doy alguna instrucción y de repente veo a un estudiante confrontando lo que yo dije con un video de YouTube. Hay profesores que se enojan por eso. A mí me parece maravilloso que me confronte con videos de YouTube. Me, me parece maravilloso que el estudiante investigue por su cuenta porque algún día yo no voy a estar y va a necesitar esa actitud de investigar por cuenta propia, esa actitud de autoformarse, autoaprender. Voy a aprovechar para leer un parrafito de este libro, Escuelas Creativas, de Sir Ken Robinson, que dice: yo he mencionado que la educación es un proceso biológico equiparable a la agricultura. Los jardineros saben que no son ellos los que hacen crecer las plantas, ni montan las raíces, ni pegan las hojas, ni tampoco pintan los pétalos. Las plantas crecen solas. La labor del jardinero consiste en crear las condiciones óptimas para que eso suceda. Entonces, huir al ego de que yo soy el que enseña y el otro es el que recibe o el que aprende. Y realmente el trabajo que le toca a uno, ya sea en la presencialidad o en los entornos virtuales, es realmente generar esos procesos de aprendizaje y colaborar, digamos, poner el granito de arena, porque nadie puede, como dice Freire, nadie educa a nadie. Cada quien se educa con su interacción con el mundo. Entonces, en realidad, tenemos que inmiscuirnos todos, tenemos que involucrarnos todas las personas que participamos del proceso educativo en relaciones de amor. El amor los estudiantes siempre lo van a agradecer mucho, el amor que usted pone para con ellos, para con el proceso de ellos, lo van a agradecer. Entonces, realmente para mí, esta reflexión, yo quiero, de momento, terminarla con esto, con la pregunta con la cual que he estado repitiendo: ¿dónde está tu corazón? Muchas gracias. Aquí veo que hay varias preguntas, ¿verdad? Hay alguien que pregunta: ¿cómo consideras que sería una verdadera estrategia a distancia? ¿Verdad? Es una pregunta realmente, digamos, interesante. Bueno, yo en uno de mis libros cuestiono la palabra distancia. Porque incluso si ustedes leen el libro de Carlos Calvo del mapa escolar al territorio educativo, yo estoy de acuerdo con él y lo he escrito en otros momentos, en que nosotros no podemos vivir separando. Yo creo que la experiencia humana es una sola, ¿verdad? Y además cuando uno habla, digamos, de los comportamientos de la materia, ¿verdad? Resulta que la materia no es como la pensamos. En realidad hay montones son vibraciones las que hacen que las partículas se mantengan unidas y formen la materia. Entonces no es que hay una realidad así tan... O sea, yo cuestionaría incluso qué es realidad, incluso qué es realidad virtual o qué es realidad real o realidad corporal. Yo hablo de corporalidad por esa razón, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla de distancia, yo lo que digo es realmente a distancia un momento como este en el que Carlos está en Chile, ustedes están en Jalapa, yo estoy en Costa Rica y estamos compartiendo.
Por eso yo lo veo desde el emocionar. Digamos, me emociona en este momento verles a ustedes. Honestamente me emociona verles a ustedes y me emociona participar de esta actividad tan interesante, y agradecidísimo con Fabio de haberme participado, de haberme invitado, ¿verdad? Y esa emoción es real, o sea, yo la estoy sintiendo con todo mi cuerpo, con todo mi ser, o sea, no es una cosa somática, es una cosa, digamos, que está en mi ser, en mi espíritu, en todo lo que tengo. Entonces, yo hasta cierto punto, aunque haya gente que dice que la educación a distancia es como cuando usted hace un MOOC, ¿verdad? Un aula autogestionable, ¿verdad? Para atender 2000 estudiantes, yo a veces digo, bueno, si decimos eso, estamos asumiendo que no hay relacionalidad en la educación. Y esa parte me preocupa, ¿verdad? Cuando nosotros hablemos, digamos, de relacionalidad. Entonces, el tema de educación a distancia sería cuando tenemos estudiantes que no se pueden conectar a Internet, cuando tenemos gente que no está recibiendo el material o cuando tenemos gente que no tiene posibilidad, ¿verdad? Entonces, ahí sí puedo hablar de distancia, porque ya no solo es una distancia física o una distancia, digamos, de la carretera o de cuántos kilómetros me separan, es una distancia de brecha digital y de brecha social. Y ahí sí es diferente. Pero en la medida que todos los participantes nos podamos conectar a Internet, yo diría que entonces no hablamos de educación a distancia, sino realmente de una educación virtual, podríamos decir así. Yo en una de mis publicaciones digo que la virtualidad es la capacidad humana de interactuar con lo intangible. ¿Qué significa eso? Que la virtualidad no es este aparato que me conecta, ni esta red de Skype, ni estos cables. Es una capacidad humana. En el momento que una persona le ora a una imagen y cree que esa imagen le hace un milagro, es una virtualidad. Entonces la virtualidad la hemos tenido. Recuerden los hombres de las cavernas que pintaban cómo es, bueno, aunque ahora se cuestiona que más bien fueron las mujeres las que lo pintaron, pero eran bisontes rituales. Se creía que si yo venía ahí o los cazaba y la cacería iba a ser buena. Eso es una virtualidad. O sea, hemos vivido en virtualidad desde hace mucho, mucho tiempo. Nos maravillamos de los pintores, de los escultores, de tanta gente que hace virtualidad. O sea, en el momento que yo me comunico con una obra de arte, que la obra de arte me dice, hay una relación virtual en ese momento. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que uno propone? Bueno, para mí lo primero, porque me preguntaron qué propongo yo, toda mediación pedagógica, el sujeto más importante es el interlocutor. Es la relación que tengo con el entorno y la coyuntura de los interlocutores, con la forma en la que están allá. Vean, a mí, a mí siempre, bueno, por ahí cuando me presentaron dijeron, sí, yo coordino la carrera de diseño gráfico en la UCR, y cuando a mí me preguntan los profesores, ¿qué te han dicho de mí? ¿Qué metodología me propones? Y les digo yo, una pregunta, ¿cómo te llevas con tus estudiantes? Me dice, ay, súper bien, somos muy amigos. Entonces, ¿de qué te preocupas? O sea, ¿cuál método necesitas? La relación de amor es suficiente. Denis Nachmanovich dice, educar es compartir un amor. Si amas lo que estás haciendo, recuerdo hoy como si fuera ayer en el 2008, este señor Carlos Calvo estaba ya en Jalapa haciendo una exposición. Y en algún momento Carlos decía, si te brillan los ojos, si te brillan los ojos, amas lo que estás haciendo. Bueno, todavía no se me ha olvidado, me parece estarlo escuchando como si fuera ayer, y fue hace como tantos años atrás, ¿no? Y es cierto, o sea, ¿qué te apasiona? Vuelvo a decir, ¿dónde está tu corazón? Entonces, si uno quiere saber, la virtualidad no es tan diferente. Yo creo que lo que uno tiene que aprender es cómo a manejar las herramientas. Y si usted las puede manejar magistralmente, que si usted va a hacer escolarización, lo va a hacer igual que lo hace en la presencialidad. O sea, si usted piensa que la cosa es emisor-receptor, eso es lo que va a hacer en la virtualidad. Yo lo que propongo es que si usted quiere hacer un acto educativo de relacionalidad, de amor, que usted quiere realmente compartir con la gente y esa es su ética de trabajo, usted lo va a hacer así. Usted va a compartir con la gente realmente eso que usted quiere y lo va a hacer de la manera que usted realmente quiere. El estudiante agradece montones el amor que uno le pone a las cosas, ¿verdad? Entonces, vuelvo de nuevo, es la misma respuesta. ¿Dónde está tu corazón? En primer lugar, un abrazo a todas, a todos ustedes.
el poderlo ver a través de la imagen, que causó Charlos, esa emocionalidad que siempre les ha caracterizado a Carlos, a Blanco, en torno al amor y el compromiso que tienen por la educación. Yo voy a hablar un poco de las experiencias a las que me he enfrentado a través de mis alumnos de la Facultad de Historia, alumnos a los que les doy un taller que se llama Análisis e Interpretación de Imágenes. Normalmente este taller lo he llevado a cabo a partir del análisis de la imagen cinematográfica y desde luego viendo todos los elementos de comunicabilidad que hay detrás de una imagen cinematográfica, los aspectos técnicos en los que no voy a entrar en detalles en este momento. Habíamos empezado este taller, nuestro curso de manera tradicional, de manera normal, presencial, y a la tercera sesión tuvimos que parar para irnos ahora a una dinámica de distancia social y utilizar la tecnología de la comunicación para continuar con el curso. ¿Qué fue lo que sucedió? En primer lugar, la mitad de mis alumnos, son 18, la mitad no tiene conexión a Internet. La otra mitad tiene condiciones poco favorables dentro de su casa, es decir, no tienen privacidad. Al interior de la familia hay tensiones que han elevado el estrés y por tanto la violencia. El papá o la mamá no entienden que tienen que tener ciertos horarios para su estudio y entonces les están constantemente pidiendo que hagan tal o cual tarea hacia el interior de la casa. El hecho es de que no pueden concentrarse, de tal manera que el horario que habíamos establecido no se cumple de manera cabal. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, empezamos a dialogar de manera conjunta un día que nos logramos conectar por la noche, empezamos a dialogar y vimos que no podíamos llevar los contenidos y la práctica tradicional a un espacio de esta naturaleza. Y ellos mismos empezaron a generar un sinnúmero de ideas que nos llevaron, desde luego, a plantearnos una nueva estrategia. Una estrategia que en teoría se ha venido diciendo a lo largo de muchos autores, de muchas propuestas en diversos países, de que la educación a través de los medios digitales, de los medios virtuales, tiene que ser necesariamente con otros enfoques, con otros contenidos, con otras dinámicas, sin perder obviamente esa emocionalidad que requiere el hecho. Ellos empezaron a plantear que por qué no analizábamos las imágenes que se estaban generando como consecuencia de la pandemia, del COVID-19, a través de diversos aspectos que se generan, como son tanto emotivos como informativos, como humorísticos, y a partir de ahí se empezaron a seleccionar ya un objetivo que les está permitiendo analizar y reflexionar lo que está aconteciendo. Es decir, se dio un giro hacia reflexionar el acontecer y el vivir de hoy. No a estar anclados en los contenidos del programa como estaba prescrito, sino por el contrario, aprovechar la experiencia de vida que se está teniendo y que ellos como futuros historiadores van a tener dentro de 20 o 30 años cuando analicen lo que percibieron o lo que vivieron en su momento. Estamos en un proceso, obviamente, en el que se tiene que romper con la práctica lineal, que se tiene que romper con la práctica mecanicista del sistema escolarizado. Por otra parte, me percaté que la sociedad está escolarizada y muchos académicos, muchos profesores con los que he estado en contacto me dicen, es que los padres no entienden, es que la mamá no comprende, es que en casa no los incentivan. No, pues no los incentivan porque también estamos dentro de una sociedad escolarizada que está esperando la normalidad y el retorno al aula y que obviamente están pensando en aquella posibilidad de recuperar, entre comillas, el tiempo perdido. Y digo entre comillas porque cuando este tiempo se transforma en aprendizaje, no es un tiempo perdido, por el contrario, enriquece muchísimo el espíritu humano.
Y otra de las cuestiones que también se han observado es de profesoras y profesores que quieren convertir a través del sistema virtual el aula. Y entonces citan a los alumnos a una determinada hora, a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, hasta llegar al grado incluso de que se presenten con su uniforme en la pantalla. Es decir, hay esos absurdos. Lo que nos está denotando obviamente que el sistema educativo, sobre todo el sistema educativo público en México, no estaba preparado, a pesar de todos los discursos que se tienen, no está preparado para un cambio educativo a una modalidad bajo una situación emergente y totalmente inesperada. No sucede lo mismo, como lo he observado, en instituciones como son el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de La Salle, la Universidad de Anáhuac, la Universidad de las Américas, que son instituciones privadas, donde sí tenían ya desarrollado, tanto en teoría como en la práctica, plataformas de educación virtual. De educación que les ha permitido no solamente realizar las actividades, transitar hacia una nueva situación de manera muy tranquila, incluso un mes antes de que lo hicieran las instituciones públicas. Ahí ellos no han tenido problemas, saben perfectamente, porque lo han desarrollado en la práctica, el trabajo colaborativo a través de las plataformas virtuales. En cambio, en el sector educativo público, toda esta práctica es inexistente. Por otra parte, en México no hay que olvidar que tenemos 40 millones de personas en la pobreza, 40 millones de personas que no solamente no tienen acceso a un equipo de cómputo o a un equipo móvil, un celular actualizado, que no tienen acceso a Internet, sino que también tienen un problema grave derivado de esa pobreza multidimensional, perfiles y una gran precariedad intelectual, una gran precariedad en ese ámbito de los procesos para poder realizar y desarrollar aprendizaje. Yo vivo en un fraccionamiento de interés social y lo poco que he percibido en mi entorno es que simple y sencillamente no hay esa habilidad tecnológica para poder conectarnos. Incluso yo ahorita con el Skype, que no lo había usado, he estado usando otras herramientas que tiene la Universidad Veracruzana y que tiene y Zoom. Me costó un poquito de trabajo manipularlo e ingresar. Bajo este sentido, obviamente, el algoritmo que nosotros hemos venido manejando de manera tradicional, de la información que proviene de un transmisor, es decir, del docente, la información que es asimilada mediante el estudio realizado, es decir, el educando, todo conlleva a una adaptación social derivada de esa educación escolarizada. Y nuestra sociedad está escolarizada desafortunadamente, o afortunadamente, no lo sé, en este momento creo que más desafortunada que afortunada, ¿verdad? Porque no está dando o no está sabiendo dar esos pasos trascendentales hacia una situación inédita, completamente inédita, no solamente en México, sino a nivel mundial. No en el contexto de la historia, porque bueno, la primera acción de cuarentena se realizó en el siglo XIV en Cracovia para contener la peste negra, y desde luego hubo acciones también de cuarentena y medidas de distanciamiento social con la famosa influenza o gripe española, que no se originó en España, sino se originó en los Estados Unidos y fue llevada por los estados norteamericanos a Europa durante la Primera Guerra Mundial. Sí ha habido en el contexto histórico este tipo de situaciones, pero obviamente se han olvidado, se han pasado por alto, se desconocen y creemos que esto es algo inédito. Por otra parte, la educación a distancia, pues yo recuerdo que siempre ha estado presente. De niño recuerdo muchísimo el aprendizaje de oficios a través de correspondencia, es decir, a través del correo. Y uno aprendía electricidad, o podía aprender herrería, o podía aprender carpintería, o cualquier otro oficio, corte y confección,
mecanografía, taquigrafía, a través de la correspondencia. Y eso, bueno, se perdió en un momento dado, pero hoy vuelve a surgir como si fuese algo nuevo, cuando en realidad ya es algo que en el contexto de la historia está presente. No olvidemos Australia. Australia, un país en el que al inicio la educación era a través de correspondencia, cuando se inventó porque eso era una población dispersa en los ranchos, en las granjas, cuando se inventó la radio, la educación era a través de la radio, y obviamente había un sistema, no sé si actualmente se conserve, un sistema de biblioteca móvil que llevaba a las diversas granjas, a los diversos ranchos, los libros para la lectura y su aprendizaje. En Dinamarca ese sistema también lo han tenido de bibliotecas móviles. Es decir, creemos que lo que está sucediendo es nuevo, cuando en realidad a lo largo de la historia ya ha habido situaciones, si no iguales, sí que hubieran podido, de conocerse, retroalimentar los procesos de aprendizaje. Otro de los aspectos que se ha estado viendo es que se está incidiendo profundamente en la conciencia. Hay una reflexión muy generalizada en torno a la necesidad de reorganizar, reorientar muchos aspectos de nuestra vida, no solamente en lo personal, en lo familiar, sino en los contextos laborales también. Con familiares que tengo que tienen ya una tradición de trabajo en casa, no han tenido ningún problema. Pero con otros familiares que trabajan en el sector público han tenido muchísimos problemas para poder hacer y realizar el trabajo en casa. ¿Por qué? No solamente porque no tienen las herramientas técnicas y metodológicas para ello, sino porque las mismas instituciones no saben cómo trabajar en línea. Y entonces son las 10, 11, 12 de la noche y los jefes o las jefas les están mandando mensajes de que se conecten, mensajes de que requieren tal información. Es decir, no hay se perdió el respeto por los horarios laborales y se ha perdido el respeto por la privacidad de las personas en este sentido. Están saliendo a relucir todo esto, lo cual conlleva, obviamente, nos va a llevar, obviamente, a un aprendizaje profundo. Voy a retomando un poco lo que dice Jimena Dávila y Humberto Maturana en su último libro, Historia de nuestro vivir cotidiano, que no me fue fácil conseguir, pero finalmente, después de 4 meses de que lo solicité, me llegó. Nos dice que nosotros aparentemente aprendemos a ver lo natural, lo espontáneo, lo armónico. Sin embargo, lo que estamos viendo ahorita es algo que está reflejando una inarmonía, y una incoherencia en lo cultural, no en la naturaleza. La naturaleza tiene una armonía, tiene una espontaneidad, tiene los procesos que se van dando. El virus, como mutación, tiene una característica de la naturaleza y obviamente tiende a reproducirse en un contexto de la naturaleza. Pero lo incoherente y lo inarmónico se está viendo en la cultura, en los jefes de Estado, en las instituciones, en la sociedad en general, y está reflejando obviamente contextos muy diferenciales de estas sociedades sumidas en la dinámica capitalista. Y una de las cosas que también se están observando, que hemos reflexionado con mis alumnos, es esa tendencia a culpar a todas, a todos o a todo por una situación que se está viviendo y no asumir responsabilidades personales o no asumir responsabilidades grupales. Me parece que a nosotros como educadores, como docentes, como personas que estamos comprometidas en una dinámica de formar, de transmitir, de motivar,
de generar pasiones por el aprendizaje, tenemos una enorme carga de responsabilidad futura para coadyuvar a la transformación de nuestra, no de, digamos, de nuestra sociedad, pero sí de nuestro sistema educativo. No podemos seguir en una situación clásica porque la normalidad, no vamos a volver a la normalidad, vamos a crear una nueva normalidad, tenemos que crear una nueva normalidad, tenemos que dinamizar una nueva armonía, pero obviamente se nos olvida que todo está en cambio y que no hay pasos atrás, sino que todos son pasos hacia adelante. Y bajo esta perspectiva, la normalidad va a ser diferente. Cuando las niñas, los niños se integren a los espacios áulicos, van a ser niñas y niños muy diferentes a aquellos que estaban hace 2, 3 meses en la escuela, con experiencias muy diferenciales de vida hacia el interior de las familias. La violencia familiar se ha aumentado en un 60%, con vacíos tal vez de información enorme, con muchas dudas, con muchas angustias, con muchos temores y quizás otros también con muchas seguridades y con un cambio de visión muy diferente. Pongo el ejemplo de mi nieto, un chico de 10 años, que lo que él me comenta de su experiencia a través de la conexión que hace con sus compañeras, con sus compañeros y su profesora a través del sistema virtual, es que es aburrido. Es algo que no le permite concentrarse mayormente. Entonces, él está bajo un sistema Montessori. Entonces, la misma maestra les empezó a preguntar y han reducido completamente los contenidos a problemas. Mejor dicho, han transitado de contenidos a problemas. Y entonces les encarga que reflexionen sobre un problema, que investiguen sobre un problema y al día siguiente se conectan sobre ello. Y por ejemplo, les preguntó, ¿qué es la salud? Y en torno a eso se generó una reflexión muy interesante sobre eso, porque incluso me comenta mi nieto que se puso a investigar ¿por qué era la enfermedad? ¿Por qué surgía la enfermedad? ¿Por qué las personas perdían la salud? ¿Por qué unas eran más saludables que otras saludables? Y entonces se generó entre ellos una dinámica muy interesante de interlocución, pero han reducido también los tiempos de comunicación virtual. Otra de las cosas que he observado en esto es que se pierde mucho la atención a través de esto. Siempre hay un distractor en nuestro entorno, ¿verdad? Como estoy observando ahorita, la tendencia al comentario a través del chat, que lo único que está indicando es una pérdida de concentración de lo que se está comunicando o de lo que se está dialogando, más que otra cosa. O un afán de decir, aquí estoy, véanme, ¿verdad? Que es muy común en el ser humano. Estamos pues en una situación, yo considero, de transición, o como viendo, reflexiona Laszlo en su libro de bifurcación fuerte, profunda, que va a ahondar diferencias sociales, diferencias económicas, diferencias culturales, que ya están ahí presentes, pero que se van a ver ahondadas y matizadas, pero sobre todo que en países como en México van a incrementar considerablemente la violencia, ya la incrementaron la violencia familiar y también la violencia de orden social. Se han roto cadenas productivas que obviamente están afectando profundamente a miles de millones de personas que viven del día al día con un salario mínimo. Nosotros estamos bajo una situación privilegiada hasta ahora. Las instituciones educativas nos mantienen nuestros ingresos, podemos estar en casa, pero una gran cantidad de personas no pueden hacer eso. Y obviamente las diferencias se van a ver más profundizadas. Me parece ser que es un momento de reflexión para nosotros los educadores y de que tenemos que cambiar nuestros esquemas de linealidad y obviamente transitar
hacia una educación en la que podamos desde una u otra dinámica impulsar la relacionalidad de la misma. Son momentos para impulsar creatividad, son momentos para motivar a esa relación de la emoción, son momentos para promover un autoaprendizaje, son momentos para que los aprendientes adquieran y sepan ser autónomos en la búsqueda de su saber, son momentos para establecer a través de problemas, de nodos o núcleos, como lo queramos llamar, la transversalidad de los conocimientos y desde luego establecer ambientes de aprendizaje múltiples en donde la curiosidad sea uno de los factores esenciales para su desarrollo. Y desde luego en libertad y desde luego bajo responsabilidad. Creo que con esto estoy dando una serie de elementos que pueden servirnos para ya abrir un diálogo entre todos los participantes.